Hola, mi nombre es Rafa Sebastián y este es el quinto tutorial sobre diseño de redes de computadores. En nuestro nuevo vídeo titulado VLANs y direccionamiento IP vamos a repasar algunos de los conceptos que ya vimos en vídeos anteriores y vamos a centrarnos especialmente en la selección de las diferentes opciones que tenemos para el despliegue de las VLANs en el diseño lógico de la red y el direccionamiento IP asociado a cada una de estas VLANs. Veremos cómo, en función de la topología que hayamos definido y de las características que tengamos que tenga nuestra red a nivel de funcionalidad y de escalabilidad, tendremos que definir o utilizar un tipo de reparto de VLANs diferente, así como un direccionamiento específico para cada una de ellas. Por lo tanto, vamos a comenzar viendo las diferentes alternativas que tenemos y daremos algunos consejos sobre cuáles de ellas son mejores en base a las particularidades de cada red. Dentro del diseño del Enterprise Network, en este capítulo continuamos con el diseño lógico y en particular nos centraremos en el diseño de las VLANs del Campus Network y del direccionamiento IP que utilizaremos, el cual tiene una gran relación con la definición de VLANs. Los objetivos de la sección van a ser los siguientes. El primero va a ser estudiar la relación entre la topología que presenta nuestra red y el diseño definitivo de las VLANs que incluiremos. Después entraremos en mayor profundidad en la selección y diseño de VLANs en el Campus Network y la implicación que pueden tener las diferentes consideraciones de diseño que realicemos. Después realizaremos una serie de recomendaciones relacionadas con los protocolos de routing en el Enterprise Network. Y para finalizar, nos centraremos en VLANs y direccionamiento IP, viendo algunos ejemplos de diseño con topologías concretas y direcciones IP asociadas a cada una de estas VLANs. La bibliografía utilizada será fundamentalmente el libro de Cisco Systems Designing Cisco Network Service Architectures, diseñado para el examen CCDP de Cisco. En esta figura podemos ver de nuevo el Campus Network. Es en el Campus Network en el cual vamos a tener que realizar un gran trabajo de definición de VLANs y de redes internas a la empresa. Puesto que es la parte más grande de la red y a la que se conecta un mayor número de usuarios, vamos a tener que tener en cuenta una serie de consideraciones de diseño para mantener algunos de los requisitos originales que habíamos impuesto en esta red, como eran la disponibilidad y la funcionalidad, que van a verse muy afectados por el diseño de VLANs y de direccionamiento IP que utilicemos. Aquí podemos ver una figura en la parte derecha en la que se muestra el núcleo, la capa de distribución y la capa de acceso del Campus Network, junto con algunos módulos como el módulo de WAN, el Data Center y el módulo de acceso a Internet. En la parte superior podemos ver un diseño en el cual tenemos dentro de cada uno de los edificios, donde se puede observar que hay 3 edificios diferentes, una misma VLAN definida dentro de cada uno de los edificios. Por ejemplo, podríamos tener la VLAN 1 en el edificio 1, la VLAN 2 en el edificio 2 y la VLAN 3 en el edificio 3. En todos los casos tendríamos una serie de switches en la capa de acceso que permitirían a los usuarios de cada edificio acceder a la capa de distribución a través de una VLAN común. Esto genera automáticamente bucles a nivel de conexión entre capa de acceso y capa de distribución y plantea una serie de preguntas. En la parte izquierda podemos encontrar algunas de las preguntas más importantes. Por ejemplo, ¿vamos a definir VLANs o subredes independientes dentro de cada edificio? Es decir, ¿vamos a definir una VLAN de voz, una de vídeo, o vamos a definir VLANs en base de departamentos, como aparece en la figura, donde podríamos tener la misma VLAN dentro de cada edificio asociado a un departamento? O por el contrario, utilizaremos una VLAN específica en función del tipo de aplicación que estén utilizando los usuarios. Bien, todas estas preguntas son importantes y su respuesta modificaría el funcionamiento de la red. Una segunda pregunta es si debemos de situar los servidores que utilicen los usuarios cerca de la red en la que se encuentran o de forma centralizada. Los servidores departamentales, por ejemplo, podrían encontrarse dentro de cada uno de los 3 edificios que nos encontramos en la figura y, por lo tanto, si estuviesen dentro del mismo edificio, podrían conectarse a todos los usuarios utilizando una VLAN común. Otra aproximación es utilizar un data center como el que aparece en la figura y que es la recomendación del Campus Network. Si la mayoría de los usuarios se conectan a aplicaciones o a servidores que se encuentran en el data center,
tendremos un tipo de red y si por el contrario los usuarios se conectan a sus servidores locales departamentales, nos encontraríamos con un tipo de red descentralizada diferente. Esto nos lleva a preguntarnos si utilizaremos VLANs extremo a extremo o VLANs geográficas que veremos a continuación. Una pregunta fundamental es si utilizaremos enlaces de capa 2 o capa 3 entre los switches de distribución. Algunas de las topologías que se pueden crear las veremos más adelante en esta misma presentación. Esto nos lleva a preguntas como si realizaremos un diseño de red con bucles o sin bucles entre la capa de acceso y la capa de distribución, si necesitaremos el protocolo Spanning Tree y Dynamic Trunking Protocol para controlar la red en caso de que existan bucles, dónde deberíamos de colocar los enlaces trunk entre la capa de acceso y la capa de distribución, si utilizamos Ether Channels y dónde, y cómo me afectaría el uso del VSS o Virtual Switching System que ya hemos visto en tutoriales anteriores. Todas estas preguntas deben de ser respondidas antes de llevar a cabo la realización del diseño de una red. Y lo que vamos a hacer a continuación es ver en qué consiste cada una de las opciones para poder seleccionar cuál de ellas es la mejor para el diseño de la red de nuestra empresa. Como hemos comentado, podemos encontrarnos habitualmente con una clasificación de VLANs que se divide en dos: VLANs extremo a extremo y VLANs geográficas. En la figura podemos ver un ejemplo de VLANs extremo a extremo. Este tipo de diseño se caracteriza porque a nivel de capa de acceso, es decir, en los switches de la parte superior de la figura, nos encontramos con usuarios de diferentes VLANs interconectados al mismo switch. De esta manera, por ejemplo, dispondríamos de usuarios de la VLAN roja y negra conectados tanto al switch de la izquierda como al switch de la derecha de la capa de acceso y usuarios de la VLAN negra y de la VLAN azul conectados a los switches centrales. Esto quiere decir que las VLANs se encuentran repartidas entre varios switches y no centralizadas en un único switch. A nivel de capa de conexión entre acceso y distribución, por lo tanto, necesitamos o bien enlaces trunk que nos permitan reenviar tráfico de diferentes VLANs por un mismo enlace, que sería lo más eficiente, o especializar cada uno de los enlaces para una VLAN específica. El nivel de conmutación entre VLANs lo realiza la capa de núcleo en este tipo de configuraciones, de manera que a nivel de capa de distribución y a nivel de conexión entre capa de distribución y la capa de núcleo tenemos información de las diferentes VLANs viajando. Los servidores del grupo de trabajo, que se encuentran en la parte izquierda de la figura, pueden ser accedidos por las VLANs correspondientes en las que estos se encuentren. En este tipo de configuraciones, habitualmente, los usuarios requieren un acceso muy intenso, es decir, una comunicación muy elevada con los servidores del grupo de trabajo y una comunicación mucho más reducida con los servidores empresariales que se encuentran en la parte inferior de la figura. De esta manera propiciamos una mejora de comunicaciones a nivel interno y no una tan desarrollada con los servidores de la empresa o con servidores externos a la misma que pueden estar ubicados en Internet. Los patrones de flujo que se utilizan en este tipo de VLANs suelen llamarse 80-20, puesto que el 80% del tráfico queda dentro de la VLAN y permitiría comunicar los servidores del grupo de trabajo con los usuarios y el 20% sale de la VLAN a los servidores empresariales o al resto de servidores que se pueden encontrar en Internet. Por contra, tenemos otro tipo de VLANs llamadas VLANs geográficas. En la figura tenemos un ejemplo. En las VLANs geográficas disponemos de una serie de switches que comparten una misma VLAN. En la parte izquierda de la figura veríamos que todos los switches de la VLAN 1 se encuentran conectados entre sí y se encuentran conectados con la capa de distribución. Y en la parte derecha de la figura tendríamos todos los switches de acceso de la VLAN 2 interconectados con la capa de distribución e interconectados con la capa de núcleo. En este tipo de configuración no se suele disponer de una comunicación elevada con los servidores internos a la VLAN, sino que los datos suelen viajar al centro de datos o a Internet de una forma más frecuente que a los servidores internos. Por lo tanto, se suele utilizar la regla 20-80, es decir, el 20% de las comunicaciones se realiza dentro de la VLAN, mientras que el 80% de ellas viajan fuera. En base a los dos ejemplos que hemos visto de VLANs extremo a extremo y VLANs geográficas, deberíamos de empezar a sacar una serie de conclusiones. El primero de ellos es que la topología y el diseño de VLANs va a tener un impacto en el rendimiento y en la forma de funcionamiento de nuestra red. Por ejemplo, los canales activos o los canales bloqueados van a depender de cómo distribuyamos las VLANs y del funcionamiento del protocolo Spanning Tree.
Por otro lado, debemos de conocer las necesidades de expansión de una VLAN. ¿Necesitamos que una VLAN se extienda a un solo switch o a varios switches? Esta es una de las preguntas más importantes que debemos de responder antes de continuar con el diseño de nuestras VLANs. Si podemos concentrar la información, por ejemplo, de la VLAN 1 en un solo switch o en un stack de switches que se comporten como un único switch, vamos a tener importantes mejoras de rendimiento y evitaremos que se creen canales bloqueados por el protocolo Spanning Tree. Si por el contrario existen aplicaciones o nuestro diseño nos obligan a tener VLANs distribuidas en varios switches, es decir, si tenemos, por ejemplo, como en el caso de las VLANs geográficas, varios switches que comparten una VLAN, por ejemplo la VLAN 1, vamos a tener un rendimiento y una forma de funcionar diferente. Por lo general se recomienda la utilización de VLANs geográficas, como hemos visto en el segundo ejemplo, que concentren todo el tráfico de una VLAN lo máximo posible y no de VLANs distribuidas. Aunque las VLANs distribuidas a nivel funcional pueden parecer ventajosas, ya que podemos distribuir los usuarios como nosotros queramos a través de los switches, tienen problemas de rendimiento por el protocolo Spanning Tree, que bloqueará una serie de enlaces al encontrar bucles entre los diferentes caminos que aparecen entre las VLANs. Por lo tanto, como recomendación muy importante, nos quedaremos con el último de los puntos, es decir, no permitir que las VLANs se expandan más allá de los switches de distribución. Como ya vimos en capítulos anteriores, uno de los objetivos más importantes es contener toda la información de VLANs entre la capa de acceso y la capa de distribución. Las conexiones entre la capa de distribución y la capa de núcleo se realizan en capa 3, es decir, ya no se realizan mediante conmutación de VLANs, sino mediante un protocolo de routing. Por lo tanto, no queremos que VLANs que se encuentren en switches diferentes conectados en capas de distribución distintas, por ejemplo la VLAN del edificio 1 y la VLAN del edificio 2, puedan realizar una comunicación directa a través de conmutación, sino que realizarán una conexión interna dentro del edificio utilizando conmutación, pero se comunicarán entre diferentes edificios utilizando routing y por lo tanto las VLANs nunca deberían de atravesar los switches de capa de distribución. A continuación vamos a ver 4 opciones de diseño diferentes: VLANs que se expanden en múltiples switches, VLANs que están restringidas a un switch o un stack de switches y utilizan el protocolo HSRP, VLANs restringidas a un switch o a un stack de switches que utilizan el protocolo GLBP y por último VLANs restringidas por switches y que utilizan el funcionamiento basado en VSS. Aunque en vídeos anteriores ya hemos visto diferentes formas de interconexión entre la capa de acceso y la capa de distribución y la existencia o posible existencia de bucles entre estas capas y su efecto, vamos ahora a revisarlos incluyendo VLANs y direccionamiento IP. Estos 4 ejemplos que vamos a ver son fundamentales y es muy importante conocer las diferencias entre ellos y las ventajas que puede tener cada uno de ellos en función de nuestras necesidades. El primero de los ejemplos es VLANs en múltiples switches. Esto quiere decir que en la capa de acceso disponemos de varios switches en los cuales una VLAN puede aparecer repetida. Si vemos en el ejemplo de la parte superior derecha, podemos observar que la VLAN 20 subrayada en color rojo, es decir, la VLAN de datos, se encuentra tanto en el switch de la izquierda de capa de acceso como en el switch de la derecha. Esto quiere decir que podríamos tener, por ejemplo, un edificio con varias plantas en los cuales la VLAN 20 aparece repetida en cada una de las plantas. Asimismo, tenemos una segunda VLAN, que es la VLAN 140, identificada como la VLAN para datos de voz, por ejemplo, para telefonía IP, que también se encuentra tanto en el switch de la izquierda como en el switch de la derecha. Al igual que antes, podríamos tener estos dos switches de capa de acceso en plantas diferentes de un mismo edificio compartiendo la misma numeración. Podría ser también que en una determinada planta tuviéramos un elevado número de usuarios y que por lo tanto necesitásemos dos switches para conectar los datos de voz y los de tráfico de datos de ordenadores y que por ello nos hayamos visto obligados a repetir la misma VLAN en dos de los switches. En este caso, al tener redundancia entre la capa de acceso y la capa de distribución, el protocolo Spanning Tree realizaría un bloqueo de un enlace de cada uno de los switches de capa de acceso.
Esto se realiza para evitar que los datos de la VLAN 20 y de la VLAN 140 empiecen a viajar en forma circular y a generar tormentas broadcast entre los switches de acceso y los switches de distribución. Todos los enlaces marcados con números, tanto el número 1 como el número 2 como el número 3, deben de ser enlaces trunk que permitan la comunicación de todas las VLANs. En este caso serían la VLAN 20 y la VLAN 140. Las desventajas de este tipo de topología es que la aparición de bucles bloquea enlaces y por lo tanto solo disponemos de la mitad de los enlaces disponibles. Además, al bloquear los dos enlaces que van conectados al switch de la parte derecha de la figura, tendríamos un switch que no está funcionando y que se encuentra en modo standby por si el switch primario o activo, en este caso el switch de la izquierda, deja de funcionar. El switch de la izquierda tendría activado el protocolo HSRP y estaría sirviendo de puerta de enlace o de router de salida por defecto, tanto para los usuarios de la VLAN 20 como para los usuarios de la VLAN 140. En caso de fallo del switch de la izquierda, el switch de la derecha se activaría de forma automática y el protocolo HSRP se encargaría de que este nuevo switch fuese la puerta de salida por defecto y por lo tanto los usuarios de las diferentes VLANs no notarían en ningún momento que el switch principal ha fallado. La configuración de la parte inferior es muy similar, puesto que nos encontramos con la misma topología que en la figura de la parte superior. La única diferencia es que ahora tenemos un enlace entre los dos switches de la capa de distribución en capa 3, es decir, la conexión entre los dos switches de capa de distribución se realiza mediante routing del protocolo IP y no mediante conmutación. Ya no nos encontramos con un enlace trunk como teníamos anteriormente. Por otro lado, si observamos la numeración de VLANs, ahora vemos que en la parte izquierda tenemos una VLAN 20 para datos y 120 para voz, mientras que en la parte de la derecha tenemos la VLAN 40 para datos y la VLAN 140 para voz. Al ser VLANs diferentes, el tráfico broadcast queda encerrado dentro de las respectivas VLANs y por lo tanto no se pueden producir tormentas broadcast. En este caso, los enlaces 1 y 3 hacia los switches de distribución transportarían datos tanto de la VLAN 20 como de la VLAN 120. Y en el caso de los enlaces 2 y 4 serían enlaces como los anteriores trunk, pero que transportarían exclusivamente datos de la VLAN 40 y de la VLAN 140. En este tipo de configuración, por tanto, nos encontramos con una red sin bucles, puesto que los diferentes enlaces transportan datos de VLANs distintas y el enlace entre los dos switches de la capa de distribución se realiza en capa 3 y por lo tanto no reencamina datos broadcast, es decir, el enlace marcado con el número 5. En este tipo de configuración tendríamos dos switches de distribución activos. El switch de la izquierda serviría a las VLANs 20 y 140 y el switch de la derecha las VLANs 40 y 120. Como nota adicional, comentaremos que de cara a mejorar el entendimiento de las direcciones IP asociadas a cada una de las VLANs, se puede hacer una asociación en el cual el tercer número de la dirección de red puede ser el mismo que el número de la VLAN correspondiente. De este modo, la VLAN 20 tendría como red la 10.1.20.0 y la VLAN 120 tendría por red la 10.1.120.0. En el caso de los switches de la derecha, tendríamos la VLAN 40, sería la red 10.1.40.0 y la VLAN 140 la red 10.1.140.0. En este caso estamos utilizando direccionamiento con una máscara /24. Continuando con nuestra descripción de diferentes diseños de red combinando VLANs, vamos a ver ahora un ejemplo en el cual tenemos VLANs por switch, como en el ejemplo anterior, con GLBP. Como podéis observar, tenemos, al igual que antes, la VLAN 20 y 120 en el switch de capa de acceso de la izquierda y la VLAN 40 y 140 en los switches de la derecha. Es decir, no tenemos VLANs distribuidas en varios switches. Además, seguimos disponiendo de un enlace de capa 3 entre los switches de la capa de distribución. Al utilizar GLBP, disponemos simultáneamente de varios enlaces activos y, puesto que queremos que puedan ser utilizados por ambos switches, en el caso tanto del switch de la izquierda como del switch de la derecha, vamos a permitir reencaminar tráfico de la VLAN 20-120, de la 40 y de la 140. En este tipo de configuración no tenemos bucles y el protocolo Spanning Tree
no realizaría ningún tipo de bloqueo, puesto que todos los enlaces estarían activos siempre y dispuestos para las VLANs correspondientes. Si alguno de los enlaces cayese entre la capa de acceso y la capa de distribución, siempre tendríamos un segundo enlace dirigido a un switch de capa de distribución diferente que nos reencaminaría todo el tráfico hacia el exterior. El último de los ejemplos es el de VLANs por switch, utilizando la tecnología VSS, Virtual Switching System. Este tipo de tecnología solo está disponible si utilizamos en nivel de capa de distribución switches de la gama 6500. De otro modo, no podemos utilizar este tipo de tecnología. Puesto que la virtualización de los dos switches de capa de distribución en un único switch convierte a estos dos switches en uno solo, los switches de capa de acceso no podrían generar ningún bucle al conectarse al switch de capa de distribución. Y a nivel lógico tendríamos una reducción como la que aparece en la figura, en la cual los dos enlaces que teníamos antes en la parte superior marcados como 1 y 1 ahora se convierten en dos enlaces de tipo Ether Channel, y los dos enlaces que aparecían en la figura superior como 2,2 se convierten de nuevo en dos enlaces Ether Channel. Por tanto, en este tipo de configuración, incluso aunque diferentes VLANs se repitieran, es decir, si nos encontráramos con la VLAN 20 tanto en los switches de la izquierda como en los switches de la derecha de la capa de acceso, no habría ningún tipo de problema, ya que no existen bucles en la topología. Esta topología es una topología de tipo estrella a nivel lógico. Tenemos la opción con VSS de realizar un diseño en el cual utilicemos diferentes VLANs por switch que no se repitan o VLANs que se repitan en diferentes switches sin ningún tipo de problema de bucles y sin que el protocolo Spanning Tree realizase bloqueos. Puesto que tenemos un único switch de salida por defecto, que en realidad son dos switches, no necesitamos utilizar ningún tipo de tecnología como HSRP que mantenga un switch en modo activo y un switch en modo standby, ya que de forma automática el sistema VSS realiza este tipo de tarea. En función del tipo de diseño que escojamos, de los 4 que hemos visto anteriormente, el protocolo Spanning Tree puede jugar un papel muy importante. Cuando no existen bucles o no hay fallos en ninguno de los dispositivos, no tenemos ningún problema y todo el tráfico se encamina de forma correcta con los enlaces bloqueados correspondientes. Pero en el caso de que uno de los enlaces deje de funcionar o de que uno de los dispositivos falle, el protocolo Spanning Tree debe de detectarlo y desbloquear algunos de los enlaces que estaban bloqueados para seguir reencaminando el tráfico. Es recomendable utilizar una serie de mejoras al protocolo Spanning Tree que nos van a ayudar a reducir el tiempo de convergencia desde que se produce el fallo hasta que la red vuelva a estar operativa y funcionando. Por ejemplo, una de las opciones que utilizaremos es Uplink Fast, que mejora la convergencia después de que se produzca un fallo. El sistema Uplink Fast se suele configurar en los switches de capa de acceso, que desactivarán o desbloquearán aquellos enlaces que habían sido bloqueados cuando se produzca un fallo en el equipo principal y tenga que activarse el secundario. Otra opción interesante y muy recomendable se conoce con el nombre de Port Fast. Esta opción, que se suele activar en los puertos de los switches de acceso, reduce el tiempo de convergencia de acceso de un host, un teléfono, una cámara o cualquier dispositivo que conectemos a un switch de acceso. Si no activamos esta opción, cuando un dispositivo se activa o se conecta a un switch, el protocolo Spanning Tree realiza una serie de comprobaciones para asegurarse de que la activación de ese enlace no genera bucles. Si a estos puertos estamos conectando únicamente un dispositivo y no es un puerto que conecta a otros switches, la opción de generar bucles es inexistente y por lo tanto la activación de Port Fast convierte al puerto en un puerto en modo forwarding de manera inmediata. A continuación vamos a ver una serie de recomendaciones generales relacionadas con las VLANs. En capa de acceso es recomendable utilizar VLANs geográficas y no VLANs extremo a extremo. Además, vamos a tratar de limitar la extensión de una VLAN, de manera que no se expanda más allá de un switch o de un armario de telecomunicaciones, de modo que no tendremos una VLAN determinada en varios switches. Solo necesitaremos expandir una VLAN a varios switches si una aplicación concreta lo requiere para poder funcionar de forma adecuada.
Además, nunca debemos de propagar las VLANs entre las capas de distribución y núcleo. Entre los switches de distribución y núcleo tendremos conexiones de capa 3 y por lo tanto toda la conmutación de capa 2 quedará siempre por debajo de la capa de distribución. Si nos vemos obligados a utilizar el protocolo Spanning Tree, es conveniente utilizar una versión rápida y que tenga en cuenta las VLANs. Esta opción puede ser Rapid per Spanning Tree Plus. Esta opción crea un árbol Spanning Tree para cada una de las VLANs e incluye algunas herramientas rápidas para la conmutación, como las que hemos visto en las transparencias anteriores. En los enlaces trunk, en los que varias VLANs pueden transmitir tráfico, es importante bloquear aquellas VLANs que no se utilicen para un enlace. Es decir, si disponemos de 4 VLANs, pero por un trunk determinado sabemos que solamente 2 de estas VLANs van a reencaminar tráfico, es conveniente bloquear de forma manual todas aquellas VLANs que no vayan a encaminar tráfico por ese enlace concreto. En los puertos de usuario, es decir, en aquellos puertos de la capa de acceso en las cuales tenemos conectados directamente dispositivos de usuario, que pueden ser cámaras, pueden ser dispositivos Wi-Fi o pueden ser dispositivos o pueden ser host, es importante deshabilitar el trunking y activar el switch port fast. En capa de distribución utilizaremos siempre resumen de rutas, de manera que todas las rutas aprendidas a nivel de capa de distribución se reencaminen resumidas hacia el núcleo de la red. Por último, es muy conveniente utilizar Ether Channels, es decir, agrupaciones de varios enlaces que a nivel virtual se consideran un único enlace. El Spanning Tree considerará todos estos enlaces como un único enlace, de manera que no realizará ningún tipo de bloqueo de los canales que forman parte del Ether Channel. Además de las recomendaciones anteriores sobre VLANs, vamos a ver una serie de recomendaciones relacionadas con los enlaces trunk y el protocolo VTP, el VLAN Trunking Protocol, que se encarga de crear enlaces trunk y de definir qué VLANs van a enviar tráfico por estos enlaces trunk. Para empezar, es conveniente utilizar el estándar 802.1q para la creación de los enlaces trunk y el etiquetado de las tramas, puesto que el protocolo alternativo ISL es propietario de Cisco y no funciona con dispositivos de otros fabricantes. Además, es siempre también conveniente utilizar el protocolo VTP en modo transparente. Es buena idea no tener VLANs que se expandan a varios switches, de modo que el protocolo VTP no cree dinámicamente trunks para unirlos. El protocolo VTP, si detecta diferentes VLANs en varios switches, puede crear un enlace trunk para poder unir todo el tráfico de estos switches entre sí. Si tenemos cuidado y definimos las VLANs en switches independientes, este tipo de enlaces no se crearán de forma dinámica y tendremos un mayor control sobre el diseño de nuestra red. Como hemos comentado anteriormente, es importante eliminar de forma manual de los enlaces trunk aquellas VLANs que no vayan a utilizarse en ese enlace. Finalmente, para maximizar la utilización del sistema VSS, es interesante conectar los Ether Channels a dos interfaces que estén situados en chasis diferentes del switch virtual. Con esto queremos decir lo siguiente: si en realidad el switch virtual está formado por dos switches interconectados y tenemos que definir un Ether Channel, podemos conectar desde el switch de capa de acceso un enlace a cada uno de estos dos switches, como se ve en la figura central de la parte izquierda. A nivel virtual o lógico, cada uno de estos enlaces estará conectado con el mismo switch, puesto que ya no diferenciamos el switch de la izquierda y el switch de la derecha, y podríamos crear un Ether Channel que interconectase estos dos enlaces directamente. Con este tipo de configuración maximizamos y mejoramos el rendimiento, puesto que tenemos el doble de ancho de banda y además, en caso de fallo, disponemos de un enlace conectado a cada uno de los dos equipos. La configuración a nivel lógica suele ser una configuración en estrella, puesto que los dos switches de capa de distribución aparecen como un único dispositivo. A continuación vamos a ver algunas consideraciones de diseño relacionadas con los protocolos de routing que debemos utilizar. La primera pregunta que nos debemos hacer es si vamos a utilizar routing estático o routing dinámico. Por lo general, en redes simples o redes pequeñas como sucursales o para teletrabajadores, es conveniente la utilización de routing estático, es decir, definir rutas por defecto y no utilizar un protocolo de routing, ya que por lo general no dispondremos de varios caminos entre dos puntos de la red, sino un único camino. Si tenemos una red más compleja, una red donde existe redundancia y donde pueden haber fallos y se deben de tomar caminos alternativos, es conveniente utilizar protocolos dinámicos.
En la transparencia podemos ver diferentes protocolos muy conocidos que permiten realizar de forma dinámica el routing, intercambiar tablas de routing y seleccionar el camino más eficiente. Dos de ellos están recuadrados en rojo, son el protocolo EIGRP y el protocolo OSPF. Son dos protocolos avanzados que se adaptan de una manera bastante transparente al sistema utilizado para la creación del Campus Network, es decir, un sistema jerárquico en el cual existen diferentes zonas como son el núcleo, la zona de distribución y la zona de acceso. Entre ellos, si estamos utilizando equipamiento de Cisco Systems, el protocolo EIGRP puede ser bastante conveniente, ya que al igual que OSPF, es un protocolo avanzado de routing para la utilización en LANs de tamaños medianos y grandes y que permite la utilización de máscaras de tamaño variable o VLSM, el resumen de rutas y el balanceo de carga. El resumen de rutas hemos recalcado en diferentes ocasiones que es importante, es decir, no vamos a anunciar desde la capa de distribución a la capa de núcleo una ruta para cada una de las VLANs que tengamos definidas, sino que si hemos diseñado correctamente nuestro direccionamiento IP, trataremos de agrupar bloques de direcciones IP o lo que sería lo mismo, bloques de VLANs y publicar desde la capa de distribución hacia la capa de acceso únicamente una ruta que las resuma a todas ellas, reduciendo el tamaño de las rutas y reduciendo el tamaño de las tablas de routing que tienen que publicarse de manera repetitiva dentro de nuestra red. ¿Dónde es conveniente implantar los protocolos de routing? Entre la capa de acceso y la capa de distribución no es necesario, puesto que los switches de capa de acceso funcionan en nivel de capa 2 y por lo tanto no necesitan tener el routing activado. Sin embargo, en muchas ocasiones hemos visto que dependiendo de la configuración que diseñemos, puede que utilicemos enlaces de capa 3 entre los switches de distribución y utilizaremos siempre enlaces de capa 3 entre los switches de distribución y de núcleo. Por tanto, es ahí donde tendremos que implantar nuestros protocolos de routing entre nuestros routers de capa de distribución y de capa de core o de núcleo y entre nuestros switches de distribución. Una segunda recomendación muy importante es utilizar topologías basadas en triángulos, como las que aparecen en la figura de la izquierda. Si utilizamos topologías en forma de triángulo, siempre tenemos un camino alternativo de igual coste. Esto quiere decir que si falla un enlace, siempre tendremos un camino alternativo al de ese enlace con el mismo coste. En el caso de utilizar enlaces en forma de cuadrado, como el que aparece en la figura de la derecha, si un enlace fallase, el camino alternativo podría ser de una distancia superior a la del camino inicial, con lo cual tendríamos diferencias entre la red original y la red tras el fallo. Además, utilizar caminos de igual coste tiene una ventaja, y es que tanto el camino principal como el camino secundario cuentan con la misma distancia hasta los hosts, y algunos protocolos de routing avanzado como EIGRP y OSPF pueden realizar balanceo de carga, es decir, enviar por ambos enlaces información de forma simultánea para maximizar el uso de los enlaces y no utilizar únicamente un enlace y dejar el otro enlace sin ningún tipo de tráfico. Ya hemos comentado que no vamos a enviar información de routing entre la capa de acceso y la capa de distribución, puesto que estos enlaces son de capa 2. En ese caso, no necesitamos enviar actualizaciones de routing desde los switches de distribución a los switches de acceso, ya que estos funcionan, como decimos, en capa 2 y no en capa 3. Si diseñamos bien nuestras VLANs y definimos bien las redes a nivel de capa de acceso, podemos realizar resumen de rutas, como aparece en la parte superior izquierda de la figura, donde tenemos un subconjunto de redes con máscara /24 que pueden ser resumidas en un bloque de direcciones /21. De esta manera, el router naranja que aparece en la figura, en lugar de tener que enviar cada una de las actualizaciones que aparece en la parte izquierda del cuadro, enviaría una única actualización /21 que las englobaría a todas. Este resumen de rutas lo suelen llevar a cabo los switches de capa de distribución. Como se puede observar en la figura de la derecha, todos los switches de capa de distribución conectados a switches de acceso podrían tener definidas las VLANs 172.16.8.0 hasta la 15.0 y únicamente enviarían una ruta resumen que abarcaría todas las redes definidas en el bloque anterior. A continuación vamos a ver una serie de recomendaciones adicionales relativas al direccionamiento. Debemos de preguntarnos inicialmente cuántas IPs vamos a necesitar en cada VLAN o en cada bloque.
Para ello debemos de conocer el número de servidores que va a haber en cada VLAN, el número de host que vamos a conectar, que normalmente estará también relacionado con las rosetas que podamos tener instaladas en nuestros edificios, el número de equipos portátiles que se pueden conectar tanto a la LAN como a la red Wi-Fi y que van a necesitar una dirección IP cada uno de ellos, equipos de red como pueden ser switches, routers, puntos de acceso, puentes o cualquier otro dispositivo que forme parte de la red y que va a necesitar una dirección IP tanto para poder funcionar de forma correcta, por ejemplo los enlaces punto a punto que requieren algunos routers, como IPs para poder administrar los dispositivos. También tendremos equipos como teléfonos IP que van a necesitar una dirección. Es importante reservar un 30% adicional de direcciones para ampliaciones, es decir, si contamos que nuestra red necesita unas 70 direcciones para una determinada VLAN, tendremos que definir 30 direcciones IP adicionales en esa VLAN para futuras ampliaciones. También es importante conocer cuántas zonas tiene nuestra red. Dispondremos de un campus central, de oficinas remotas, de teletrabajadores que se conectarán por VPN y todos ellos van a necesitar una dirección IP. Por tanto, hay que poder escalar de forma correcta nuestra red para saber cuántos dispositivos se podrían conectar en un momento determinado por una VPN a la red de nuestra empresa y por tanto cuántas IPs vamos a necesitar. Otra pregunta que debemos hacernos es el tipo de direccionamiento que vamos a utilizar, si va a ser público, privado o una combinación de ambas. Lo más conveniente es utilizar direcciones IP privadas dentro de nuestra red para todos los dispositivos y direcciones IP públicas en aquellos hosts o servidores que deban de ser accedidos desde el exterior. El resumen de rutas debe de ser implementado de forma jerárquico, agrupando IPs desde la capa de acceso hacia la capa de distribución y de la distribución hacia la de núcleo, como hemos visto anteriormente. Por último, el mapeo de dominios de capa 2 en capa 3 es conveniente hacerlo de forma que cada una de las VLANs coincida con una subred a nivel IP. Aquí podemos ver algunas de las partes de nuestra red. Por ejemplo, el módulo de comercio, el módulo de acceso remoto y otras partes internas de la red. Como hemos comentado, la mayor parte de los servicios que deben de ser accedidos desde el exterior, como por ejemplo la web de la empresa, los servidores DNS, los módulos VPN, el módulo de comercio electrónico, van a requerir direcciones públicas, mientras que toda la parte interna de la red puede funcionar de forma correcta con direcciones IP privadas. Por último, y con el fin de poder administrar de una forma más sencilla nuestra red, vamos a realizar una serie de recomendaciones finales. La primera de ellas es que cada una de las subredes esté asociada a un rol. Por ejemplo, la VLAN 10 puede ser una VLAN de datos para el edificio número 1. La VLAN 20 podría ser una segunda VLAN de datos para el mismo edificio o una VLAN de datos para el segundo edificio. De manera que a una VLAN le asignamos un rol que pueden ser datos, o puede ser voz, o puede ser Wi-Fi, o cualquier otro tipo de función asociada a la VLAN. Pero es conveniente que si tenemos una determinada VLAN no combinemos diferentes tipos de tráfico. Es decir, no crear una VLAN por edificio y después dentro de esa VLAN combinar diferentes tipos de funciones, sino que diferenciar cada uno de los roles en una VLAN independiente, puesto que tampoco vamos a querer distribuir VLANs más allá de la capa de agregación o de la capa de distribución. Finalmente acabaremos teniendo una VLAN de datos, una VLAN de voz y una VLAN de Wi-Fi, por ejemplo, en cada uno de los edificios de forma independiente. Para facilitar aún más la identificación de las diferentes redes, podemos utilizar una nomenclatura como la que aparece en la figura. En el ejemplo tenemos una red que sería 10.z.número de VLAN.x/24. De manera que una red concreta, que podría ser la 10.4.10.0, con una dirección IP que sería la 10.4.10.1, tendría el siguiente significado. Tendríamos el número 4, podría identificar el número de edificio o el armario de telecomunicaciones dentro de nuestra red. El número 10 identificaría la VLAN 10 de nuestro campus y el número 1 identificaría el host número 1. Si las redes son de tamaño muy variable, puede que no sea la mejor opción, pero si cada una de las VLANs la podemos incorporar dentro de una red /24 o una red /25, podría ser interesante utilizar este tipo de nomenclatura.
Además de los rangos para el Campus Network, conviene recordar que necesitamos un rango IP para todos los dispositivos que se conecten por VPN, un rango IP para todos aquellos que se conecten por Wi-Fi y después definir rangos de IP para administración de dispositivos, es decir, una subred que se expanda por los diferentes edificios y que permita a los administradores de red conectarse a cada uno de los switches o de los routers para comprobar su configuración, recoger estadísticas como por ejemplo utilizando un sistema basado en SNMP o realizar tareas que pueden requerir la reconfiguración o la actualización del software de los diferentes dispositivos que tenemos en nuestra red. En la siguiente tabla vemos un ejemplo. Es una tabla relacionada a una red que tiene 5 edificios y cada uno de ellos dispone de su capa de acceso y de su capa de distribución. Además de estos 5 edificios tenemos una capa de núcleo que las interconecta todas. La red utilizada es la 10400. Dentro de esta red tendríamos, por ejemplo, en el edificio 1 tendríamos una capa de distribución a la cual se conectan diferentes switches de acceso y dispondríamos de la VLAN 100, que sería asociada con la red 10400 y sería para intercambiar datos y estaría asociada al switch 1. Después tendríamos la VLAN 101, que tendría la red 10410, que sería una VLAN de voz y estaría conectada con el switch 1. Tendríamos una tercera VLAN, la 102, asociada con su IP, sería para datos y estaría asociada al switch 2. Y así podríamos ir definiendo sucesivamente diferentes VLANs con sus redes asociadas y el significado de cada una de estas VLANs. Tendríamos cada uno de los edificios con la misma configuración. Podemos ver en la figura también el edificio número 5 con las VLANs asociadas, las redes y el tipo de uso de cada VLAN. Y finalmente una capa de core, puesto que el core es un conjunto de enlaces punto a punto entre los switches de capa de distribución y los switches de capa de core y algunos enlaces que interconectan directamente los switches de core entre sí, vamos a utilizar máscaras /30, puesto que solamente necesitaremos 2 enlaces en cada par punto a punto, como puede observarse en la figura. Finalmente, a modo resumen, tenemos un ejemplo de definición de VLANs en un edificio genérico. Aquí aparece el edificio número 3, podría ser el edificio de físicas, en el cual se ha decidido utilizar una configuración sin bucles con GLBP. Si utilizásemos cualquier otro tipo de configuración, este tipo de definición podría cambiar. En este ejemplo tenemos nuestra capa de distribución con enlaces de capa 3 punto a punto entre los switches de distribución y después tendríamos un enlace desde cada uno de los switches de capa de acceso a cada uno de los 2 switches de capa de distribución, que aquí aparecen de forma resumida por una única línea, pero en realidad serían 6 líneas o 6 enlaces, porque tendríamos que conectar cada uno de los switches de distribución de forma independiente con cada uno de los switches de la capa de acceso. En cada una de las plantas se han definido 3 VLANs. En la planta 1 la VLAN 30, 31 y 32 y en la planta 2 las VLANs 33, 34 y 35. A estas VLANs se les han asociado una serie de roles que son datos, voz o Wi-Fi y una red. Puesto que estamos hablando del edificio número 3, todas las redes empiezan por 10.3 y después el siguiente número de la red puede ser el 30, 31, 32, 33, 34 o 35 en función de la VLAN a la que está asociada la dirección IP. En este ejemplo tenemos 3 switches que podrían ser más en función de los switches de datos que pudiéramos necesitar en cada planta. Si tenemos un switch de 24 puertos y tenemos que conectar en la planta al menos 48 o 100 puertos, sería necesario multiplicar el número de switches. En este caso es conveniente hacer un stacking de switches, de manera que pudiéramos interconectar entre sí 3 switches como si fuese un único switch y no tener que configurar switches independientes. Además, podrían ser necesarias más VLANs si no tuviéramos en cuenta solo datos, voz y Wi-Fi y tuviéramos, por ejemplo, una VLAN para cámaras de videovigilancia o cualquier otra aplicación que no se haya tenido en cuenta en esta figura. Por último, también es conveniente decir que, aunque aquí tenemos una única VLAN por switch, podríamos tener switches con VLANs diferentes, siempre y cuando éstas no se repitan en otros switches para evitar la formación de bucles. Todos los enlaces que conectan los switches de acceso con los switches de distribución podrían ser enlaces trunk, si quisiéramos utilizar diferentes VLANs por cada switch.